Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Jimena López, presidente de la Cámara Chilena Australiana de Comercio. Le damos la bienvenida a este webinar, el primero de esta nueva etapa por el segundo del año. Que la idea es ver con qué significa la ley pro consumidor. Estamos en el mes de la mujer. Este es un seminario en que van a haber puras mujeres, así que estamos muy contentos, mujeres además que tienen gran experiencia y son realmente secas. Les voy a presentar a la moderadora, que es María Olga Rivera, asociada senior de Barro de Errázuriz y presidenta de nuestro comité, vicepresidenta de nuestro comité de legal y financiero, que es el que la está invitando a este seminario. María Olga ha centrado su participación, ha centrado su práctica en temas relacionados a financiamiento estructurado y corporativo y la compra y venta de empresas, y asimismo cuenta con una amplia experiencia en proyectos ya sea relativos a la adquisición de empresas eléctricas, construcción de terminales de gas natural licuado, construcción y financiamiento de proyectos en el área de infraestructura, entre otros. Con más de 10 años de experiencia, María Olga ha sido reconocida por The Legal 500 como Rising Star Lawyer, tanto para categorías de proyectos como de bancas y finanzas. Tiene un Master en Law, en Banking and Finance Law de la Queen Mary University de Londres, y entre los años 2018 y 2019 se desempeñó como asociada extranjera en White and Case LLP, Londres, con especial foco en proyectos de infraestructura energética y financiamientos activos. Muy buenos días, María Olga. Hola, Jimé, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, estamos hoy día dando el puntapié inicial a las actividades del Comité Legal y Financiero de la Cámara Australiana de Comercio. La verdad que este año para nosotros como Comité Legal y Financiero es un año muy importante. Tenemos grandes desafíos por delante, tenemos un compromiso de mantener informado a todos los miembros de la Cámara y al público en general de las modificaciones legales, de las nuevas normativas, pero por sobre todo sabemos que este año es un año muy importante para Chile. Hay un proceso constituyente en curso en este minuto que va a terminar con una propuesta de nueva constitución que debe ser votada en un plebiscito. Por lo tanto, quiero reiterar, Jimé, y aquí hacer presente a todos los que están conectados a este webinar, que tenemos el compromiso de informar de forma objetiva, y así lo vamos a hacer. Estamos ya planificando todas las actividades que vamos a hacer durante este año, y desde ya los dejamos invitados a que puedan participar en los distintos webinars. Esperemos reuniones presenciales que podamos hacer para que podamos conversar de los desafíos que tiene Chile en materia legal, en materia constitucional, en este año y en lo que viene hacia adelante. Así que desde ya los dejo invitados a que participen en las actividades que vamos a hacer durante el año. Pero antes de los desafíos que nos depara el año 2022 en materia de modificaciones legales, nueva legislación, hay algo que tenemos que tratar y que teníamos claro que teníamos que partir el año con este tema, que es la ley 21.398 o ley pro consumidor. Esta ley se publicó como regalo de Navidad el 24 de diciembre del año pasado, del año 2021, y quisimos tomarnos este tiempo de enero y febrero para masticarla bien y poder hoy día hacer un webinar con dos expertas en la materia. Tenemos a Francisca y a Macarena, que se las presentaré en un minuto, para que nos expliquen de qué se trata esta modificación de o ley pro consumidor. Esta ley pro consumidor es solo un eslogan. ¿Qué significa que sea una ley pro consumidor, que se haya reconocido ese principio? ¿Qué efectos tiene? Hay varias industrias que han sido tratadas en esta nueva ley que establece derechos para los consumidores, como el retail.
también la industria aeronáutica, la industria educacional, incluso la financiera, compra electrónica. Por lo tanto, tanto para nosotros como consumidores, todos los que estamos presentes aquí somos consumidores, como para las empresas que por otro lado tienen la obligación de hacer ciertos ajustes en base a estos derechos que se le otorgan a los consumidores, es muy importante que estemos al día de cuáles son esas materias. Y para eso, como dije, tenemos dos invitadas de lujo, ambas de Alessandri. Tenemos en primer lugar a Francisca Barriento, ella es counsel del estudio Alessandri, especialista en temas de protección al consumidor y de derecho a consumo. La Francisca es profesora de Derecho Civil y tiene una vasta trayectoria y experiencia en materia académica. Ella es máster y doctora de la Universidad de los Andes y durante el año 2019-2021 fue subdirectora jurídica y de interpretación administrativa del CERNAC. Además, se ha ganado una serie de premios de fondos concursables, Fondesit, ha investigado y ha escrito respecto a este tema en profundidad. Así que gracias, Francisca, por estar hoy día, y ella nos va a hacer una visión general de esta nueva normativa. Desde ya voy a presentar a la Macarena también. Macarena Gatica es socia del estudio Alessandri, quien lidera el área de tecnología, medios, telecomunicaciones y protección de datos de ese estudio, y es profesora en la Universidad del Desarrollo y en la Universidad Católica de Compliance y de Derecho de Consumo. Así que bienvenida Macarena, bienvenida Francisca. No les quiero quitar más tiempo a las expertas, vayamos directo a lo que vinimos, vamos al grano. Desde ya los invito a quienes están conectados, si tienen dudas, las pueden hacer a través de la pestaña Q&A que aparece abajo. Así que Francisca, todo tuyo para que puedas contarnos de qué se trata esta ley pro consumidor. Muchas gracias, María Olga, por esa presentación, a Jimena también por la invitación, a Nicolás y a todos los que organizaron este webinar. Sin duda un tema importante, también que tiene ribetes constitucionales, puesto que se han presentado al menos ya 3 proyectos para reconocer los derechos del consumidor en la Constitución, con todos los impactos que eso tiene. Pero ahora nos convoca el tema de la ley pro consumidor, que es una reforma muy esperada, ¿cierto? Y como se ha dicho bastante desde Navidad, como decía María Olga, el regalo que nos dieron ahí la promulgación, la publicación de la ley, se empezó a mesurar de alguna manera, a calibrar este impacto, gran impacto, tremendo impacto. Es una reforma que modifica los derechos sustanciales de los consumidores, con un CERNAC súper empoderado, ¿cierto? Que tiene una serie de facultades y que se transforma en el fondo en una serie de deberes para las empresas. ¿Maca? Gracias. Como les decía, no solo hay que tomar en consideración entonces estos nuevos derechos que vamos a tener todos y todas como consumidoras, sino que además hay que poner en el contexto las facultades del CERNAC, que se estrenaron desde el 2018 en adelante. Es un organismo que fiscaliza, que negocia, que se querella, que demanda colectivamente, aparecen en prensa y tiene un tremendo impacto, incluso reputacional para las empresas, ser objeto, ¿cierto?, ser contraparte de una demanda colectiva. Y también existe, ¿cierto?, la facultad de aprobar planes de cumplimiento. Por lo tanto, todo lo que se diga respecto de esto puede ser objeto de un compliance de parte de una empresa, precisamente para anticiparse y precaver riesgos que podrían, ¿cierto?, modificar o modelar algunos de los procesos más importantes del modelo de negocio de las empresas. Sin duda alguna, el nombre que tiene esta reforma de ley ya marca, ya disciplina, orienta el foco que tiene, ¿no? El principio pro consumidor desde hace mucho tiempo se reconoce por la doctrina, por los jueces, etcétera, etcétera, pero ahora ya se encuentra contemplado en la ley, en el artículo 2 ter, que mandata a quienes interpretan la ley, jueces, de alguna manera también es una señal potente para el Servicio Nacional de Consumidor, ¿no? Que todas las normas de la ley se interpretan pro consumidor, ¿no? En caso de duda, pro consumidor, en caso de cláusulas ambiguas, pro consumidor. Entonces hay que revisar contratos, hay que adaptar contratos, ¿no? Como vamos a ver más adelante. En caso de no solo dudas en términos de un contrato, sino dudas en la aplicación de una determinada facultad o lo que dice la ley,
pro consumidor, siempre en favor del consumidor. Y podríamos tan solo hablar de eso y el impacto de eso en cada una de las instituciones de la ley como para ver en el fondo la magnitud del impacto que tiene el reconocimiento y la forma en que se reconoce este principio. Pero si quieren lo dejamos para las preguntas o para otra ocasión. Me gustaría también como revisar otras materias que son muy importantes y que tenemos que tomar en consideración. Simplemente lo dejo a título de pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con otras leyes? Hay modificaciones importantes al código aeronáutico, bueno, pero existe un código, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se interpreta en favor del consumidor? ¿Qué pasa cuando los derechos contemplados en leyes especiales van a ser leyes como si fuesen de consumo? ¿Qué pasa con la generalidad o supletoriedad de la ley y esta idea, ¿no?, de la ley especial, ya sea especial por la materia, ya sea especial por el tiempo, etcétera, etcétera? Al parecer eso se estaría un poco desdibujando y tendríamos un cuerpo bastante grueso de lo que entendemos y reconocemos como derecho del consumidor, más allá de lo que establecen las leyes. Vamos ahora como algunas repercusiones en ámbitos específicos. Como tal como lo señalaba María Olga, esto tiene un impacto en una serie de mercados y en un montón de empresas y los consumidores de esas empresas, las consumidoras, nosotros, ¿cierto? Que es bueno repasar. Por ejemplo, en materia de comercio electrónico hay una nueva regulación súper importante que ha pasado un tanto desapercibida. Ahora el proveedor tiene que informar el tiempo de despacho. El año pasado hubo demandas colectivas respecto de esto, ¿no?, que se conocen como las demandas de retraso en el delivery, en la entrega, de casos, por ejemplo, que en noviembre personas reclamaban, a propósito de la pandemia y todas sus consecuencias, que todavía no recibían el colchón que habían comprado en enero, por ejemplo, o el regalo el Día de la Madre, que es en mayo, recién podían tomar contacto con las empresas casi a finales del año antepasado. Hoy en día se regula de manera expresa y todas las empresas que negocian directamente con los clientes en la internet, digamos, tienen que establecer el tiempo de despacho. Y eso supone toda una revisión de los modelos, ¿cierto?, de bodegaje y despacho que además contratan con otras empresas. Porque si no se cumple eso, el CERNAC fiscaliza, se querella, negocia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay quien está vigilando el cumplimiento de esta regla, en primer lugar es la autoridad y luego la judicatura. El retracto es hoy en día súper polémico, toda vez que ha sido puesta en consulta pública, ¿cierto?, las normas o los bienes que no serían objeto de retracto. Pero más allá de eso, lo importante es que en principio para todo tipo de bienes, todos los bienes que estamos viendo en nuestras casas, en el computador incluso, etcétera, ¿cierto?, podrían ser objeto de dejar sin efecto el contrato sin ningún tipo de causa, sin ningún tipo de causa. No se necesitan, tenemos 10 días para ver si realmente queremos contratar o no ese tipo de producto. En el caso de los servicios, eso no se considera. Como les decía, ¿cierto?, la regla del delivery que se tiene que informar está en materia de información básica comercial y al final de la lámina aparece la regla, ¿no? Se tiene que informar el costo total y el periodo de tiempo que tardará el servicio. De manera que si no se informa de manera clara, veraz, transparente, se configuran infracciones desde el punto de vista de la ley del consumidor. Maca, gracias. Y como les contaba, también está este reglamento, ¿cierto? Porque la ley establece que el retracto procede, salvo en los casos en que el reglamento se hace cargo de determinados tipos de bienes, que son bienes específicos, que se negocian de manera muy personalizada con los consumidores, bienes que se pueden deteriorar, bienes que por su naturaleza no pueden ser devueltos. Por si acaso a alguno le interesa este tema, los invitamos a ver este reglamento porque tiene tipologías que aquí están descritas, ¿cierto?, que podrían afectar o no tanto en el trato de consumidor como las empresas.
Otra de las aplicaciones del impacto del principio pro consumidor es que ahora es importante, es imperioso, ¿cierto?, cómo transmitir el énfasis respecto de esto, ¿no? Revisar los contratos, revisar los contratos. ¿Por qué? Porque si encontramos cláusulas ambiguas, pero ambiguas de cara al consumidor. Claro, nosotros los abogados, las abogadas redactamos los contratos, pero los contratos no están destinados para nosotros, sino para nosotros en tanto y cuanto consumidores. Por lo tanto, la ambigüedad y quien interpreta dicha ambigüedad es la autoridad en materia de consumo y la judicatura en materia de consumo. Y si se califican cláusulas ambiguas, cláusulas que no son transparentes, estamos frente a una de esas aplicaciones o repercusiones del pro consumidor. Ahora toda la legislación y toda la contratación de adhesión, cuando se celebra estandarizado con consumidores en todo tipo de mercados, pensemos transporte de cualquier clase, retail, financiero, telecomunicaciones, servicios básicos de consumo, educación, por decir alguno, ahora e-commerce, ¿cierto? Está regido por estas normas. Maca, gracias. ¿Por qué es tan importante volver a ver este tema de la revisión y adaptación de los contratos? Porque incluso la ley, ya en el artículo 17, nuevo, reformado, dice que el contrato se tiene que adaptar para personas con discapacidad visual y auditiva. Entonces las empresas en este momento deberían estar viendo y craneando la forma de dar cumplimiento a este mandato, a este imperativo legal. ¿Cómo hacer que el contrato que rige, ¿cierto?, a todos los clientes que tengo, se ahora transforme a un modelo de discapacidad visual o auditiva? Y la última parte del inciso final del artículo 17 nos habla, tenemos dudas, ¿no? Por eso está con signo de interrogación, de una especie de registro, porque la regla dice que el contrato tiene que ser proporcionado, deberá ser proporcionado al organismo fiscalizador competente, o sea, supone como una especie de entrega, no sabemos en soporte físico, en soporte de papel, más allá de la exhibición del contrato que pueda estar en la página web, ¿no? Entonces es importante también dar cumplimiento a estos mandatos legales. Otro de los temas en donde también se puede ver una clara, ¿cierto?, materialización, cristalización del pro consumidor es en materia financiera. En materia financiera no solo me refiero a los bancos, a los retail, sino a todas aquellas empresas que prestan dinero, ya sea dinero propio, dinero ajeno. Por ejemplo, el mercado automotriz, por ejemplo, el mercado inmobiliario, entre otros tantos, cajas de compensación, etcétera, etcétera, ¿no? Todas aquellas empresas hoy en día, además de las reglas del CERNAC financiero, de contar con una hoja de resumen, la CAE, ¿cierto?, la carga anual equivalente, el CTC, etcétera, ahora tienen que inspirarse por un principio, ¿cierto?, que se intenta concretizar también en un reglamento que ya fue objeto de consulta pública en el artículo 17N, que establece que antes de otorgar un préstamo hay que medir, calificar, evaluar la solvencia del cliente, del potencial cliente. ¿Y eso qué significa, no? El reglamento daba algunas luces. Hay que medir el patrimonio, hay que medir ingresos, hay que medir o no, por temas de privacidad, la situación patrimonial del cónyuge, la cónyuge, los temas de datos y privacidad, que Macarena más adelante va a hacer alusión, por ejemplo, de que se puede conocer el estado de salud de la persona que va a ser objeto de la concesión del préstamo, etcétera, etcétera. Lo importante es la consecuencia jurídica, que no está regulada en la ley. ¿Qué pasa, dicho en otros términos, ¿no? ¿Qué pasa si es que la empresa presta dinero de manera, podríamos decir, ¿no?, como el principio es préstamo responsable, de manera irresponsable? No mide bien, le presta a una persona más dinero de la que esa persona tiene capacidad de endeudarse en un contexto saliendo, ¿cierto?, Dios mediante, de una pandemia de sobreendeudamiento del 70% de la población chilena, ¿no?
sin contar todo el influjo producto de migraciones, etcétera, etcétera, o personas que están pululando dentro y fuera del sistema financiero, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si sobreendeudamos a una persona sin contar con este examen que exige la ley? Bueno, habrá que ver. Las sanciones son altas en materia de SERNAC financiero, las multas son altas, son millones de pesos por cada uno de los consumidores afectados, de manera que hay que al menos conocer esta información para sopesar, insisto, ¿no?, el impacto que puede tener. Simplemente, ¿no?, para dar un botón de muestra de otro de los temas que se reforma en la garantía legal. Garantía legal cada vez que hay un vicio, una falla de un producto. No es el retracto, porque el retracto yo no necesito para cambiar el computador que me compré por internet que esté malo, que no sirva. Es simplemente, no quiero, ay chuta, me anticipé, compré muy rápido, apreté un clic sin querer. No necesito dar causa para retractarme como consumidora dentro de los 10 días, ¿no?, siguientes a la entrega del producto. En cambio, la garantía legal supone que hay una falla, un vicio o un defecto. Bajo las reglas anteriores, el plazo de la garantía legal eran 3 meses. Ahora, cualquier tipo de bien durable que tenga una falla, producto de la fabricación de un producto que no sea cometida por el propio consumidor, obviamente, tiene un plazo de 6 meses para pedir que se repare el producto, que se sustituya el producto por uno idóneo, o bien que se rebaje el precio del producto, o bien que incluso se resuelva el contrato. La ley habla de devolución del precio, que es uno de los efectos de la resolución, con indemnización de perjuicio, con reglas que cambian respecto de las pólizas que uno contrata, la extra garantía, la garantía legal, que también tienen un tremendo impacto en lo que dice relación con las ventas, sean presenciales o sean online. Bueno, con esto termino simplemente dando alusión a que la ley Proconsumidor, la ley de reforma, mandata al Ministerio de Economía y en algunos casos en conjunto con el Ministerio de Hacienda, que es lo que se está haciendo, a dictar 4 reglamentos, ¿no? El análisis de solvencia económica ya fue puesto en consulta pública y hablaba, ¿cierto?, de lo que se considera información, qué es lo que se va a medir, cómo se va a medir, etcétera. Las formas en que se conoce la exclusión del retracto hoy en día se encuentra en consulta pública. No hemos visto aún lo que pasará con la durabilidad y previsibilidad de los bienes, que es el tercer punto que también se tiene que reglamentar. Esto es súper importante porque el nombre no ayuda mucho, pero estoy hablando de la obsolescencia programada, ¿no?, que también ahora se incorpora como una regla de información. Y por último, también muy importante, la promoción de mecanismos alternativos, colaborativos, como se dice hoy en día, de resolución de controversias para intentar desjudicializar las causas que se ven afectados intereses individuales. O sea, ahora un consumidor, si es que la empresa cuenta con este servicio disponible, podría someter su caso a un arbitraje, a una mediación, a una conciliación. De manera que se espera entonces que se promueva este tipo de soluciones, más allá de la judicialización de estos casos. Con eso termino mi parte. Gracias, bueno, Francisca. gracias. Muchas gracias, Francisca, muy interesante. La verdad es que uno te escucha y lo que uno puede ver es que se han establecido muchos derechos para los consumidores y por supuesto la contrapartida son también muchas obligaciones para aquellas empresas que han sido tocadas por esta ley. Por lo tanto, me imagino el desafío que representa para ellas y también para los consumidores estar al día de los nuevos derechos que se han implementado. Voy a volver con algunas preguntas que me surgieron de tu presentación al final. Invito a las personas que están conectadas, así tienen preguntas, a hacerla a través del Q&A. Pero ahora vamos también con otro tema muy importante que toca esta ley, que es la protección de datos personales. Y como les dije antes, tenemos una experta en la materia, así que Macarena, por favor, te escuchamos. Muchas gracias, María Olga y a Aulson por esta importante iniciativa. Creo que es importante que nos estemos informando de cuáles son los cambios normativos. Es un año tremendamente
novedoso en temas de legislativo, ¿cierto? Por lo que decía María Olga, la Constitución y todo lo que ello implica. Y esta ley, como mencionaba la Francisca, viene con importantes cambios en distintas industrias. La protección de datos, si bien no está consagrada, esta no es su ley, los datos personales están consagrados en la ley 19.628, que es de protección a la vida privada. Es una ley, les voy a hacer una pequeña reseña porque yo creo que es importante entender la historia. Es una ley que es del año, fue aprobada el año 99, fue publicada el año 1999, pero el proyecto se presentó el año 93. Piensen que estamos hablando de la era pre-Google. Pensemos en qué estaba, por ejemplo, el comercio electrónico. No existía. ¿Cuánta gente tenía acceso a internet o a correos electrónicos? Era bastante escaso. Entonces la realidad en la cual se dicta esa norma es totalmente distinta a la de hoy. Si bien fue una norma precursora, fue la primera en Latinoamérica que trató esta materia, rápidamente quedó obsoleta. Y tiene bastantes falencias, y una de ellas es que carece de una autoridad de control. Las personas, cuando tienen sus derechos de protección de datos son vulnerados, deben recurrir a los tribunales civiles a través de un juicio sumario. Hay una multa que es muy bajita, son 50 unidades tributarias mensuales. Por lo tanto, además de otras falencias, esto ha sido una ley que a nosotros nos gusta decir que es una ley sin dientes. Es decir, existe, nadie la fiscaliza, hasta ahora lo que vamos a ver, y ha implicado que tenga poco cumplimiento. ¿Ya? A raíz de esto, en el año 2018 se constituye como garantía constitucional, fue aprobado por unanimidad. Posteriormente, no, incluso antes, a fines del año 2017, en el último año del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se presenta un proyecto de ley con el objetivo de modificar la ley vigente en materia, esta que les mencionaba, esta ley obsoleta, la 19.628, con una tendencia a adecuarnos a lo que es la gran norma, ¿cierto?, que es el reglamento europeo. Estamos en el año 2022, es un proyecto de ley que todavía sigue en primer trámite constitucional, y sin duda que si bien se reconoce que tenemos un problema, si ustedes revisan, por ejemplo, hoy día la Convención Constituyente, claramente se reconoce el problema que tenemos en protección de datos, y por lo mismo esto ha llevado a este artículo 15 bis. ¿Qué significa? Está transcrito tal como está hoy día en la Ley de Protección al Consumidor, donde se le otorga facultades fiscalizadoras al CERNAC en la protección de los datos personales de los consumidores. Es decir, está circunscrito exclusivamente a una relación de consumo, y siempre que no exista otra autoridad que tenga competencias respecto de la materia de protección de datos. Esto nace como consecuencia, esta excepción que está al final, nace como consecuencia del trabajo que hicimos varios en la comisión mixta, de pensar en qué va a ocurrir cuando tengamos una agencia de protección de datos, ¿ya? De manera de dejar a salvo y de tratar de prevenir un conflicto de competencia. Ahora, como ven, se menciona el artículo 2 bis, letra B, al artículo 58, 58 bis. ¿A qué se refieren estos artículos? El 2 bis hace referencia a las acciones, dentro de otras materias, a las acciones colectivas. Por lo tanto, hoy día el CERNAC y las asociaciones de consumidores podrían interponer acciones colectivas basadas en estos artículos, y el 58 y 58 bis hace referencia a las facultades fiscalizadoras del CERNAC. Ahora, como dije, son las facultades fiscalizadoras, las acciones colectivas, ¿cierto? Y se restringe una acción de consumo. En base a esta norma, ¿cierto?, se han dictado dos circulares, una que no estuvo en consulta, la primera de ellas, que dice referencia con el uso de sistemas de inteligencia artificial en una relación de consumo. Y en segundo lugar, una norma que estuvo en consulta, que dice relación con las cláusulas abusivas en protección de datos. ¿Por qué se las menciono? Porque de alguna manera nos está mostrando cuál es el marco de fiscalización o cuál es la preocupación que el CERNAC tiene hoy día en materia de protección de datos, ¿ya? Y específicamente cuando vemos la circular interpretativa sobre las cláusulas abusivas, nos damos cuenta que está interpretando los derechos de protección de datos de los consumidores, pero aplicando criterios que están propiamente tal en la Ley de Protección al Consumidor, y
no en la ley 19.628. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera se está cambiando, por ejemplo, requisitos legales a través de una circular interpretativa. Recordemos que el CERNAC no puede dictar, no tiene una facultad normativa, ¿cierto? Estas circulares interpretativas solamente obligan al personal interno del CERNAC. Sin embargo, todos sabemos que en el momento de una fiscalización, el fiscalizador va a llegar con este checklist que viene de esta circular interpretativa y nos va a fiscalizar. Por lo tanto, les recomiendo que lo revisen. El CERNAC todavía, a pesar de que se terminó el proceso de consulta, está abierto. Es una competencia nueva que tiene y está abierto a recibir comentarios respecto a esta norma. Sin embargo, por lo mismo, creemos que es importante tener presente que esto puede significar un cambio importante, ¿ya? ¿Qué pasa con este estándar de protección de datos? Si ustedes revisan esta circular, hace cambios y muy en línea con el proyecto de ley. Entonces, revisemos cuál es nuestro marco legal en este sentido. En primer lugar, tenemos el artículo 19, número 4 de la Constitución, que dice que la forma en que se realizará el tratamiento y la protección de datos será determinado por ley. ¿Cuál es esta ley? Por principio de especialidad, es la Ley de Protección a la Vida Privada, la Ley 19.628, que por ejemplo dice que al momento que hay dos fuentes de licitud, la ley y el consentimiento, y este consentimiento tiene que ser informado. ¿Y qué debo informar? Debo informar la finalidad y la posibilidad de que estos datos sean compartidos con terceros. Sin embargo, en la circular interpretativa, el CERNAC toma las buenas prácticas y enumera otras informaciones que deberíamos proveer a este consumidor. ¿Y por qué? Basado en el deber de información que tiene un proveedor en una relación de consumo, ¿ya? Ahora, pensemos además en las cláusulas abusivas. Claro, las cláusulas abusivas, ¿por qué nacen? En el artículo 16 siguiente de la Ley de Protección al Consumidor. Y aquí la Francisca me puede ayudar porque esa es su expertise. Nacen porque se entiende que en una relación de consumo hay un desequilibrio, ¿cierto? Hay alguien que sabe mucho más que el otro y que el consumidor queda en una posición de desventaja, ¿ya? Sin embargo, en protección de datos es distinta la relación que se da, porque el titular del dato tiene un derecho que no tiene el consumidor, que es revocar el consentimiento, ¿ya? En ese sentido, en cualquier momento, es una facultad irrenunciable que tiene el titular del dato, puede revocar el consentimiento en virtud del cual el responsable, la empresa, el proveedor de productos y servicios está tratando mis datos. Por lo tanto, no es tan clara esta relación, digamos, de disparidad o desequilibrio que pudiera existir, aun cuando sea en una relación de consumo, ¿ya? Y por último, les dejo este interrogante. ¿Cuál es la legalidad? ¿Existe una legalidad o cuestionémonos la legalidad que puede existir de modificar un estándar que está determinado en una ley vigente a través de una circular interpretativa, ¿ya? Y voy a poner otro ejemplo. En la ley de protección a la vida privada se establece el deber de resguardo y de confidencialidad de los datos del titular. ¿Qué debemos entender por este deber de resguardo? ¿Cierto? Que debe cuidarlo con la debida diligencia. Eso es lo que dice la ley vigente. ¿Cómo la interpreta el CERNAC? Con el estándar que tiene el reglamento europeo y que tiene nuestro proyecto de ley. Dice, hay que adoptar las medidas técnicas y organizativas. Incluso tengo que capacitar al personal de la empresa en cuáles son las medidas adecuadas para proteger estos datos. Entonces, creo que estamos en una situación que me encantaría decirles qué va a pasar. No sabemos, sí sabemos que obviamente el CERNAC siempre ha tenido una preocupación por los datos personales de los consumidores. Esto lo hemos visto con anterioridad en acciones que se ejercieron con anterioridad. Y pensemos también, por ejemplo, en la acción colectiva que hoy día está en tramitación respecto de Correos de Chile por la vulneración de las tarjetas de crédito. No sé si se acuerdan, si no me equivoco, esto fue el año 2018, que un proveedor de casillas en Estados Unidos sufrió una filtración de datos y era proveedor de Correos de Chile. Es decir, cuando uno hacía compras a través de correos, ¿cierto? Y el producto llegaba a una casilla en Estados Unidos y luego a través de Correos de Chile nos llegaba a nuestro domicilio.
ahí hay un deber de profesionalidad. Debió haber este proveedor, Correos de Chile, haber adoptado mayores medidas para que sea una relación de consumo segura. Esa es la interpretación que se da en consumo, pero es tal en materia de protección de datos y más allá de ciberseguridad. Y les pongo un ejemplo. En materia de consumo se considera una cláusula abusiva en los eximentes de responsabilidad, ¿cierto? El mejor ejemplo en el estacionamiento de algún mall que dice que no se responsabilizan por los daños o robos que sufran nuestros autos. Bueno, pero en materia de sistemas computacionales, software, aplicaciones, hoy día nadie puede poner una firma de que esto está exento de riesgo. Sabemos que la tecnología, los hackers avanzan de una manera que a veces nos quedamos atrás. Y no nos quedamos atrás por un nivel de no ser diligentes, sino que en la medida, ¿dónde está la diligencia? En la medida que existe, por ejemplo, ¿se acuerdan del WannaCry hace años atrás que fue este virus mundial? Bueno, Microsoft rápidamente desarrolló el parche, lo implementamos oportunamente de manera a proteger, pero en ese intertanto, cuando no soy capaz, porque no hay una herramienta para protegerme, ¿cómo no me voy a poder eximir de responsabilidad cuando ha aplicado la debida diligencia? Y es más, en este caso el CERNAC tampoco se está poniendo en el lugar que el consumidor sea negligente. Por ejemplo, no cuida su contraseña o al crearla no es diligente, sino pone 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Que son las claves más usadas. Bueno, esas son las cosas que los invito a pensar, en estar alerta, porque sin duda que esto significa que el CERNAC está muy activo y va a estar activo durante este año en materia no solamente consumidor, sino también de protección de datos. Gracias, Macarena. Excelente presentación de ambas. Tenemos algunas preguntas en el Q&A, pero lo primero que quiero plantearles es que en todo esto que nos han contado, tanto en materia de consumidor y protección de datos, y vemos que hay una serie de derechos para los consumidores que deben ser, me imagino, supervisados por el CERNAC. Entonces, Francisca, te pregunto, ¿el CERNAC, esta normativa, esta nueva ley, tiene más atribuciones para el CERNAC? ¿Qué rol juega el CERNAC en esto? ¿Tiene más presupuesto? ¿Tiene la capacidad de, si hoy día supervisaba X, tener que supervisar X más todos estos derechos y obligaciones de registro de contratos, como nos planteaba en algún minuto? ¿Cómo juega el rol del CERNAC en esta nueva ley? Gracias, María Olga, por la pregunta. Yo creo que es súper interesante porque, como es posible ver, hay muchas nuevas obligaciones que generan un tremendo impacto también para el CERNAC. Por ejemplo, esto del registro, ¿cierto? Los contratos, ¿dónde van a estar? ¿En una bodega, en un soporte digital? Lo cierto es que la ley no contempló ningún tipo de ampliación de presupuesto, creación de nuevas estructuras dentro de lo que es el CERNAC hoy en día. Sabemos que se ha incorporado nuevas como divisiones, ¿cierto? Que responden a la necesidad de ver el tema de datos, como lo exponía también Macarena con anterioridad. Pero aparte de eso, desde el punto de vista de la fiscalización, desde el punto de vista de los planes de cumplimiento, de los juicios, son las mismas personas con el mismo presupuesto que van a sumar todos estos desafíos para ellos también y ellas en lo que refiere a todas sus labores. Entonces va a ser muy importante ver cómo se comporta, ¿cierto?, el CERNAC para efectos de ver mercados. Sabemos que en fiscalización, por ejemplo, declaran anualmente su plan o programa de fiscalización y que va enfocado. Entonces ya deberíamos estar a puertas de conocer a qué tipo de empresas y mercados se van a focalizar este año sin perjuicio de las fiscalizaciones express o importantes que surjan por alguna infracción, digamos, ya más grave, de impacto, pero esas son las señales que tenemos. Más allá de eso, no, nada más. Perfecto, o sea, pensamos que quizá, bueno, en el futuro, cuando empecemos a ver la práctica de cómo funciona, quizá haya que implementar también algunas medidas de modificación o de más presupuesto hacia el CERNAC para que pueda cumplir el rol que se le ha asignado en esta ley.
de este punto es importante considerar que en el programa de gobierno del presidente electo aparece como regla el fortalecimiento del CERNAC, y la idea es crear un organismo que tenga a la cabeza un consejo similar a como la CMF, por ejemplo, y no una autoridad unipersonal, que sería hoy en día el Claro. director. Perfecto, muy interesante. Muchas gracias, Francisca. Tenemos algunas preguntas de las personas que están conectadas. Hay algo, Rodrigo Lago nos pregunta algo que la verdad es bien, a ver, uno dice, ok, me dieron esta serie de nuevos derechos, mi garantía legal se extendió, etcétera, pero puede ser que todo eso me lo traspasen a mí como consumidor en precio. ¿Cómo lo ves, Francisca, en el fondo? ¿Cómo ves tú que se va a comportar el mercado? ¿O hay alguna, la ley contempla algún tope a que todas estas nuevas obligaciones sean traspasadas 100% en precio al consumidor y que esta nueva serie de derechos termine siendo también una carga desde ese punto de vista para los consumidores? Como el impacto económico, ¿cierto? Claro. De la nueva regulación, que hay otros organismos públicos que a medida que van incorporando modificaciones también tienen que hacer un análisis del impacto económico. En este caso no se hizo, y durante la tramitación este punto saltó muchas veces a la vista. Entonces, en realidad es súper difícil, sin tener datos, saber cuál va a ser ese impacto financiero. Quizás no se impacte, y eso es lo que en general se piensa, ¿no?, directamente en el precio de los productos, pero capaz que sí en estas pólizas o garantías asociadas que aumentan el tiempo de la garantía, que en este caso van a ser 6 meses, pero para lavadoras, por ejemplo, hay 1 año, para refrigeradores 2 años, quizás por ahí se ve algún impacto financiero y no necesariamente en el valor del precio. Ahora, también hay que considerar que estas ventas son a crédito, los créditos están altos, entonces ya está bien impactado también económicamente este tipo de bienes. Y es difícil identificar que un alza de precios sea netamente ligada al cumplimiento de esta normativa y no a inflación y a otras cosas que estamos viviendo hoy día, claramente. Perfecto, gracias Francisca. Macarena, me voy contigo un segundo porque la verdad es que tu presentación muy interesante y en línea con que vemos que hay una nueva propuesta de ley también, o sea, hay un proyecto de ley de protección de datos, entonces uno tiende a pensar qué va a pasar con esas dos normativas, pero lo primero que me gustaría entender bien en materia de protección de datos es ¿cuáles son las medidas las inmediatas que tiene que tomar una empresa que hoy día se ve que tiene comercio electrónico, por ejemplo? Que si tú tuvieras que decir, mira, estas son las 3 cosas que hay que hacer inmediatamente para cumplir con esta normativa. ¿Qué tip práctico le podrías dar a las personas que nos están escuchando y que quieren saber esto de una forma bien concreta? Buena pregunta, porque uno cuando escucha los webinars de repente uno quiere salir con algo concreto, más allá de la preocupación del costo que significa implementar. Y en materia de protección de datos, ya no tenemos el tiempo que teníamos esperando el proyecto de ley de datos. Hoy día tenemos una fiscalización ahí, y hoy día es fácil fiscalizar, por ejemplo, un comercio electrónico, porque yo puedo empezar, yo fiscalizador, empiezo a navegar y digo, voy a fiscalizar hoy día, por ejemplo, no sé, no creo hablar de ninguna industria porque quizás me reten después, pero una determinada industria y hace un paneo, ¿cierto? Puede rápidamente estar revisando quiénes tienen políticas de privacidad, quiénes no. Hay veces que se publican, pero no se captura este consentimiento expreso, no es cualquier consentimiento. Lo guardo ese consentimiento, entonces primero es ver qué estamos haciendo con los datos y qué dice nuestra política de privacidad, si es que la tenemos. O si no, hay un momento que hay que sentarse y decir, bueno, tenemos que rayar la cancha nosotros como empresa, nosotros como responsables, qué estamos haciendo con los datos, qué queremos hacer, ¿ya? Ahí vamos a tener quizás una discusión con el CERNAC en cuanto al perfilamiento. Hoy día es tan importante saber qué hacen nuestros consumidores, porque queremos llegar con una oferta oportuna y adecuada a sus preferencias. No hay nada peor cuando a uno le llega, no sé, no tienes niños o no tienes niños y te llega un descuento de un coche guagua. Uno dice,
pero ¿cómo? Y a uno hasta le da rabia que ese proveedor no entienda que uno o ya no tiene edad para tener niños o no los tiene, ¿ya? Entonces, pensemos que el perfilamiento, el uso, por ejemplo, de inteligencia artificial puede también tener sus beneficios. Y en ese sentido, a veces en las circulares se les olvida esto, que sí hay beneficios, ¿ya? Entonces, primero, identifiquemos cuáles son los tratamientos de datos. Ese es el verbo, o más que el verbo, lo que hacemos es tratamiento, desde que yo capto un dato hasta que lo elimino. ¿Qué hago? ¿Se lo entrego a un proveedor? ¿Cómo ese proveedor está cuidando mis datos? Eso es lo primero. Veamos cuál es el flujo. Veamos hacia dónde queremos ir con el tratamiento de datos y vayamos ordenando la casa. ¿Qué va a pasar cuando venga un titular de un dato y ejerce un derecho de acceso? ¿Qué información tiene usted de mí? ¿Por qué usted tiene esta información? ¿Me puede decir que es de fuente de libre acceso al público o bien que tengo un consentimiento? Bueno, demuéstremelo. Si mi closet está desordenado, yo jamás voy a saber dónde están los calcetines. Esto es lo mismo. Cuando me van a pedir qué información tiene de Macarena Gatica, chuta, ¿a dónde está? Está replicado en todos los computadores, no tenemos un repositorio común. Y viendo el costo que esto implica, de la pregunta anterior que tú le hacías a Francisca, esto es un tremendo costo, porque las empresas grandes ya llevan años. Yo diría que con el reglamento europeo, muchos ya empezaron a trabajar en actualizar su sistema. Muchos de ellos no están al 100% porque toma mucho tiempo. Toma tiempo cambiar culturas. Nosotros como país no tenemos una cultura de protección de datos. Nosotros como titulares entregamos abiertamente a viva voz nuestro root cuando vamos al supermercado y dicen root de cliente, y bla, 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 lo gritamos. No entendemos cuál es el valor de nuestros datos hasta que pasa algo. Bueno, nosotros como país no nos ha pasado nada. ¿Por qué nace la preocupación de la privacidad o de la protección de datos? Aquí hay otro dato histórico. Fíjense que la primera ley de protección de datos en Alemania, y aquí ustedes ya entendieron de dónde viene la preocupación. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas, de los Derechos Humanos, viene la preocupación de que no puede volver a haber una discriminación en base a una religión, a raza, ¿cierto? Porque eso está dentro de tu esfera íntima. Y de ahí viene una evolución, y por eso para Europa es tan importante la protección de la privacidad, que es como nace, y luego va evolucionando hacia la protección de datos. Nosotros no nos ha pasado nada, ¿ya? Entonces, fíjense que estamos hablando de ser proactivos, muy en línea con lo que busca el CERNAC, los planes de cumplimiento. Vamos hacia allá. Revisemos, tomemos la iniciativa de manera que si nos llega una fiscalización, nosotros ya estamos asumiendo que estamos revisando y que tenemos un plan de acción. Yo diría que eso es fundamental. Perfecto, muchas gracias Macarena. Y en esa misma línea nos pregunta también Rodrigo una pregunta bien importante. Dice, ¿la futura Agencia de Protección de Datos va a tener competencia sobre los datos de los consumidores o va a ser solo competencia del CERNAC? ¿Van a actuar conjuntamente? ¿Conflicto de competencias? ¿Cómo se va a resolver ese tema? Mira, es bien difícil quitarle una facultad a un órgano. Esa es la verdad. Y el CERNAC funciona, me acuerdo que esto lo dijo la Francisca una vez, como ventanilla única. Es decir, puede recibir reclamos o de alguna manera proteger consumidores que son regulados por otras leyes. Pensemos en el caso de aguas en Osorno, por eso yo me acuerdo del caso que contaba la Francisca. Entonces, si ven, claro, tiene una ley especial, hay un órgano, pero igual hay consumidores. Entonces, si me preguntaran a mí, yo creo que esto hay que zanjarlo por ley. O a nivel constitucional. Pensemos que, y esto lo mencionaba el otro día revisando los artículos que van en protección de datos, que es bueno que se mencione esta agencia de protección de datos, este órgano de control que tendrá la competencia exclusiva en materia de protección de datos. De esa manera los zanjas completamente y además evitamos también un eventual reclamo inconstitucional, como lo que le pasó al CERNAC en cuanto a sus facultades y quedó, digamos, un poco, le faltan estas armas de fiscalización, ¿cierto? Me refiero de aplicar las multas, entonces así lo dejamos zanjado. Pero claro, hoy día no sabemos qué va a pasar. Y pensemos positivamente que el proyecto de ley de datos personales se aprueba este año. Hay periodos transitorios, se debe dictar un reglamento. Por lo tanto, tenemos por lo menos un par de años con el CERNAC en materia de protección de datos. Entonces, no nos podemos sentar a esperar.
a que llegue el proyecto de datos y que nos zanje estos líos interpretativos que les mencionaba hoy día, o estos cuestionamientos, y estos problemas de competencia. El tema hay que tomarlo hoy día. Y hay algo que es muy relevante, que es el costo reputacional. Tenemos ejemplos de empresas que han sufrido importantes daños reputacionales, se han cambiado hasta de nombre con tal de limpiar su imagen. Uno puede poner, ¿cierto?, en la ecuación, como empresa, hacer una provisión contable, decir, bueno, no me importa pagar multas, indemnizaciones de perjuicio, no me importa, yo voy a provisionar un X porcentaje mensual para eso, pero el costo reputacional, ¿qué pasa si se descubre una mala práctica importante de una empresa en cuanto a los datos personales? Eso sí que puede ser invaluable y muy largo y costoso de reparar. De acuerdo. Como para complementar, claro, esta ley se estrena en Navidad y ya hay 2 señales, 2 circulares sobre tema de datos. Entonces es un CERNAC súper activo, ¿cierto? Sí, y ya han habido oficios, no nos olvidemos de eso. Ya hay empresas que han recibido algunos oficios pidiendo información, entonces hay que sumar 2 más 2 también, circulares, oficios, una nueva competencia. No se los contesto. En esa línea, Macarena, lo que planteas tú, me imagino que las áreas de compliance de las distintas empresas están hoy día con mucho trabajo. Y te quería preguntar, Francisca, con todo esto, ¿qué rol juegan los planes de cumplimiento? Compliance, obligaciones, lo que dice la Macarena, reputación de las compañías. ¿Cómo se conjuga todo esto y qué rol juegan los planes de cumplimiento? Gracias, María Olga. Yo creo que es clave porque todo lo que vimos, ¿cierto? Todos estos nuevos derechos de los consumidores tienen que ser fiscalizados de alguna manera. Entonces aquí lo que más importa es una actitud proactiva de las empresas, ¿no? Un plan de cumplimiento supone tener realmente, ¿cierto?, la conciencia de revisar, de hacer un examen interno para decir, ya, a ver mi contrato, ¿tiene dudas? A ver, lo voy a leer. ¿Es ambiguo? ¿Es poco transparente? Lo cambio. Bien, no significa modelar todo, hacer todo de nuevo, simplemente ver y revisar estos procesos para ver si se ajustan a estos estándares nuevos legales, ¿cierto? Y los criterios del CERNAC, que sirven mucho porque es una señal potente para ver y decir, van a ir por aquí los tiros, no, van a ir por allá. Hoy en día las señales son datos, 2 circulares en 2 meses, una cosa muy potente, digamos, ¿cierto? Entonces creo que es fundamental esta mirada más preventiva, proactiva. Hay que esperar a que surja el problema y nos enfrentemos a una demanda colectiva, nos enfrentemos a una querella, en fin, a todas las otras cosas que el CERNAC podría hacer y que afectan tanto a la empresa y su reputación. Perfecto. Francisca, y para ir cerrando, ya estamos en la hora, para que respetemos la hora y no nos alarguemos demasiado. Una última pregunta. Ustedes han señalado varios temas que se establecen en la ley de modo general, y la verdad es ahí preguntarles cómo va a ser el rol interpretativo del CERNAC, cómo va a ir bajando esto a obligaciones quizás más concretas, más prácticas y una guía para la empresa de seguir. ¿Cómo ves tú la labor interpretativa del CERNAC en relación a esta nueva ley? Bueno, las circulares interpretativas nacen de la facultad de interpretar las normas que tiene el CERNAC, pero solo para sus funcionarios, para la gente de adentro. Pero si uno se fija, por ejemplo, en la redacción, es posible ver que no está pensada como para el funcionario interno. Y como lo dijo la Maca, incluso el fiscalizador, por ejemplo, va a ir con el checklist, ¿cierto? A decir, bueno, mi criterio interno es este, es este. Entonces la otra mirada es una señal, es un saber, es un criterio de certeza para el mercado, para los actores, incluso para los jueces, ¿cierto? Como este es el criterio del CERNAC en determinada materia. ¿Qué señales nos ha dado el CERNAC? Para la pandemia, 6 circulares. Ahora temas de datos, 2 circulares. Se anunciaron también otras circulares más
de cláusulas abusivas, se dijo que iba a haber un buscador de cláusulas abusivas. Entonces, ¿dónde van a estar los focos? Bueno, como también dijo la Maca, ¿no? 1 más 1 más 1, contratos. Pues. Si hay tantas circulares interpretativas en materia de contratos, incluso 2 con foco en datos, bueno, es cosa de, ojo, hay adaptación de contratos, revisión de contratos, principio pro consumidor. Lo más probable, ¿cierto?, es pensar que todo este esfuerzo que se está haciendo para todos los CERNAC en Chile, no solo Santiago, sino en todas las regiones, es como, ojo, primero veamos contratos, podría ser, por ejemplo, y luego otras cosas, ¿no? Perfecto. Bueno, Maca, no sé si María quieres Olga, sí, agregar una algo. cosa, me acordé que se viene la tercera circular interpretativa, porque el CERNAC la ha ido enunciando, digamos, Claro. cada vez, y dijo, se viene la circular interpretativa sobre seguridad de la información. Ahora, aquí yo voy a ser bien crítica. ¿Qué puede saber un organismo que protege al consumidor sobre ciberseguridad? Solo lo dejo sobre la mesa. ¿Ah? Queda claro el comentario. No sé, quizás hay un experto adentro que yo no lo conozco. ¿Ah? Yo soy bien como frontal con mis cosas y me preocupa cuando no existe el conocimiento técnico detrás de quién me va a fiscalizar. No estoy negando la fiscalización, no para nada. Yo creo que la mayoría de las empresas han empujado el proyecto de ley de protección de datos, que es mucho más severo, que tiene multas hasta 10.000 unidades tributarias mensuales, hoy día tenemos 50. O sea, realmente es otro estándar. Sin embargo, hay que hacer las cosas bien. No podemos de repente, por tener una solución parche, tener algo más o menos, o bien que el costo para las empresas, para los que dan trabajo, sea tan importante. ¿Eh? Perfecto, bueno, nos recordaba la Francisca antes, cuando estábamos preparando el webinar, que el 15 de marzo es el Día del Consumidor, así que estamos también haciendo este webinar en honor y celebrando el Día del Consumidor del 15 de marzo. Muchas gracias, Francisca, muchas gracias, Macarena, por habernos dado esta visión general de los nuevos derechos de los consumidores y como contrapartida, obligaciones de muchas empresas. Gracias a todos los que estuvieron conectados, nos hicieron preguntas, así que muy interesante. Yo creo que la invitación para todos es informarnos. La verdad es que tenemos que estar al día de cuáles son los derechos que nos otorga esta normativa y bueno, también cuáles son las obligaciones si es que yo presto un servicio asociado que ha sido tratado en esta ley. Así que, Jimena, justo en la hora no nos puedes criticar nada, estamos perfectos, estamos terminando este webinar. Agradecerle a las 3 grandes mujeres en este mes de la mujer nuevamente. Creo que, bueno, a uno le empiezan a saltar preguntas como consumidora, así que también creo que es súper importante estar al día con lo que nos corresponde de verdad. Bueno, y dejarlo a todos invitados, este webinar fue grabado, así que va a estar en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube y todo, por si alguien lo quiere revisar o lo quiere reenviar para que otros lo vean y puedan ponerse al día con este tema tan importante que yo creo que va a darte que hablar durante todo el año. Así que, y dejarlo a todos invitados a nuestros próximos seminarios. El siguiente va a ser sobre la ley RED. Yo creo que, como decían antes, hay muchos cambios, muchas leyes, se nos vienen hartos temas, así que vamos a estar ahí informando a través de nuestros newsletters, las redes y todo, porque viene harto. Va a ser un año bien movido, así que y gracias a estos nuevos sistemas de plataforma va a quedar todo grabado, así que nadie se los puede perder.